Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La raíz etimológica del bautismo deriva del verbo batein, baptisein, que significa sumergir, lavar. Significa también inmersión o ablución. La referencia a la purificación es muy clara incluso en los ambientes paganos desde tiempos muy antiguos. Pero la semejanza con el sacramento cristiano solo es externo. Ya en el Antiguo Testamento, en las creencias judías e incluso hasta el bautismo de Juan, tenemos algunas referencias. Veamos en qué consiste. La purificación en el Antiguo Testamento es muy marcada, pero solo mucho después es que los acontecimientos de la historia sagrada se verán como prefiguración del bautismo. Ejemplo, el diluvio, el paso por el Mar Rojo, la ley que impone abluciones rituales y que capacitan y purifican para el culto. También la efusión de agua purificadora anunciada por los profetas, la relación con el Espíritu de Dios. Las abluciones rituales después del exilio se multiplican. Estas prácticas simbolizan la pureza de corazón y ayudaban mucho al sentimiento del arrepentimiento. Para el tiempo de Jesús, los fariseos extremaron los formalismos. Ya desde un poco antes del Nuevo Testamento, se incorporaban los prosélitos venidos del paganismo al pueblo judío, siendo bautizados por los rabinos. Algunos lo consideraban tan necesario como la circuncisión. Las comunidades de los esenios y del Qumran tenían baños rituales, pero no eran como rito de iniciación, sino como una muestra constante de conversión, y se realizaba periódicamente cada persona para demostrar su esfuerzo para llevar una vida pura. Juan el Bautista bautizaba él a los penitentes y era por una sola vez. Así, el bautismo de Juan es similar al de los prosélitos que introducía en el pueblo de Israel, y en Juan sería la agregación a la verdadera posteridad de Abraham, al resto de Israel, sustraído a la ira de Dios, y en espera del Mesías que viene. Un bautismo con miras al arrepentimiento y al perdón. Es un bautismo único, conferido en el desierto, que implica la confesión de los pecados y un esfuerzo de conversión definitiva expresada en el rito. La gente no tiene que abandonar sus funciones, por ejemplo, los soldados y los publicanos, pero sí debían tener rectitud de conducta. Este bautismo es preparatorio para el bautismo mesiánico en el Espíritu Santo y en el fuego. Purificación suprema. La perspectiva es un mundo nuevo que parece confundirse con el juicio, pero que en realidad es distinto, ya que este fuego purificador es el don del Espíritu enviado por el Mesías glorificado. Jesús se somete a la voluntad del Padre y se presenta para ser bautizado por Juan, situándose humildemente entre los pecadores. Es el Cordero de Dios que toma sobre sí el pecado del mundo. La vida pública de Jesús se enmarca en dos bautismos, el del Jordán y el de su muerte. Es a lo que se refiere el evangelista Juan, que del costado abierto de Cristo brotaron agua y sangre. La bajada del Espíritu Santo sobre Jesús y la proclamación del Padre Celestial de su filiación divina se dan en torno al bautismo de Juan. Ello responde a las profecías. Al mismo tiempo es el anuncio de Pentecostés, que inaugurará el bautismo en el Espíritu para la Iglesia y para todos los que entren en ella. La filiación adoptiva de los creyentes es anunciada por el reconocimiento de Jesús como Hijo, en el cual se participa con el don del Espíritu. Los que crean en Él participarán del Espíritu vivificante, gracias al bautismo de la muerte, del cual resucita plenamente glorioso. Ahora, el bautismo cristiano es el que Juan Bautista anunciaba del Espíritu y del fuego. El Espíritu es el don mesiánico prometido y el fuego es el juicio que empieza a verificarse a la venida de Jesús.
En el bautismo de Jesús se inauguran y serán preludio del bautismo para los fieles en Cristo, los que formarán el nuevo pueblo de Dios. Pablo lo había anunciado en el paso del Mar Rojo como liberación de la esclavitud. Su realización será en el Pentecostés, que es el bautismo de la iglesia en espíritu y fuego. Los oyentes, atraídos por el prodigio, reciben de Pedro la predicación que es necesaria para bautizarse con sentimiento de arrepentimiento y para obtener el perdón de los pecados, recibiendo el don del Espíritu. Todo esto es mandato expreso de Cristo mismo después de la resurrección. La manera de realizar el bautismo era una inmersión total, o al menos asperjando sobre la cabeza, seguido por la imposición de las manos para la recepción del don pleno del Espíritu Santo. La doctrina bautismal es profundizada por San Pablo a partir de las enseñanzas de Jesús y también por la práctica de la iglesia primitiva. El bautismo recibido en Cristo une al creyente a la realidad de la muerte, sepultura y resurrección. La inmersión corresponde a la muerte y sepultura, la salida corresponde a la resurrección en unión con Él. Morir al pecado y vivir en Dios. El agua pura refiere a la sangre de Cristo. Unidos a Cristo con los méritos adquiridos en el Calvario, unión a su resurrección y glorificación. Entonces, es participación de la Pascua de Cristo, una nueva creación. Estar bautizado en Cristo es estar unido a Él y de igual manera a todos los que en Él también han sido bautizados. Después se utilizó una fórmula trinitaria tomada de Mateo 28:19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ser bautizado supone confesar la fe en Cristo y el resucitado. Esa fe comporta una conversión total que transforma toda la vida, no solo conocer el mensaje. Así entonces se profesa la fe y se recibe el bautismo. La fe indica una respuesta por el creyente, pero es suscitada por la misma gracia del Espíritu, a través de la predicación. El bautismo no obra de manera mágica y exige una vida nueva en fidelidad. La fidelidad se debe a ser nueva criatura. La cualidad de ser hijo de Dios que le confiere una dignidad incomparable, eso es lo que da el bautismo. Es un estado dinámico donde se ha de manifestar un esfuerzo por mantener la muerte al pecado y la vida en Dios. Es unirse a la pasión y resurrección, realidad inseparable de la Pascua. Esto prepara al creyente a poseer la herencia celestial, cuyas primicias se posee por el don del Espíritu Santo.